Pude tomarme un descanso de 48 horas en una buena suite del Hotel Bahía Negra. El tercer día, el timbre de la puerta sonó mientras sorbía mi café. Era mi despreocupado nuevo compañero. Tenían que hacerme algunas pruebas. Después de vaciar 2 estanterías de mi frigorífico, Artai me escoltó a la sede de la SCH. Clive, el mayordomo, abrió la puerta y nos condujo a la biblioteca, situada en una secreta planta inferior. Una espectacular habitación del tamaño de la biblioteca pública de la ciudad. Inmensos estantes cargados de libros y pergaminos, luces tenues y el esperable silencio. Alejada de la puerta, una sencilla mesa rectangular. Me esperaban. Clive me ofreció la silla de la cabecera y Artai se colocó a mi lado como si fuera un guardaespaldas. Me puso un poco nervioso. Salomón se levantó y caminó hacia un lateral, donde una moderna pantalla táctil de gran tamaño se usaba para instruir a los nuevos alumnos, flanqueada por 2 hermosas y temibles armaduras de samurái del clan Tokugawa. Raro. Se tomaron su tiempo para no decir nada. Las piezas del maldito puzzle que era mi vida no fueron fáciles de encontrar. Los chicos malos guardaban el secreto afanosamente. Todos los que estaban allí sentados me miraban con un gesto complicado. Era amistoso, pero al mismo tiempo dejaba entrever dudas. Era evidente que querían hacer lo mismo que mis anteriores caseros, pero no se atrevían. Artai, como representante del grupo de jubilados, se pronunció. «Mira, Álvaro, no tenemos ni puñetera idea de qué están buscando. Es un secreto bien guardado. Entonces, ¿qué hago aquí?», pregunté decepcionado. «Llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo. Siempre hay una llave, una profecía, un objeto mágico o una cuenta atrás que está a punto de destruir el mundo. Si esos bastardos te buscan, es que eres la clave, lo sepas o no. Seguirán intentando cazarte y sacarte la información de 100 formas distintas. Aquí estarás a salvo. Pero deberías empezar por hablarnos un poco sobre ti». No había mucho que contar. En cuanto mencioné mi misteriosa amnesia, un revuelo de susurros agitó la mesa. También produjeron una visible reacción las pistas que mis varios atacantes añadieron al caso. La llave del bosque, el corazón del bosque. El ambiente era agradable, pero al verme allí sentado, cómo me miraban aquellas duras facciones, inclinando la cabeza, murmurando a derecha e izquierda, me sentí como un pobre comerciante ante un jurado de la mafia. Artai se agachó a mi lado. «Tranquilo, son unos cascarrabias, pero buena gente». Angus se levantó. «Álvaro, sabemos que ya has aguantado suficientes interrogatorios y acoso. Pero algunos de estos buenos hombres tienen ciertas capacidades, similares a las que ya has degustado, pero ellos las usan para el bien. Sería interesante tratar de nuevo al país de nunca jamás», interrumpí. «Muy bien, amigo, humor. Siempre es bueno», añadió Artai. «Ezequiel es un psíquico. Él podrá llegar a donde otros no han podido, sin drogas ni alucinaciones, aquí mismo, con un buen brandy y unas costillas esperándote. No invertiré demasiadas líneas en describir mi paso por la sociedad. Solo decir que me mostraron otra realidad, tenebrosa y macabra a veces, en la que los seres más execrables y las criaturas más formidables comparten espacio con los ingenuos y sugestionables seres humanos. Una organización de hombres y mujeres valientes y justos. Me dieron un puesto en la Policía Nacional. Como bien había explicado Angus, la SCH tenía informadores, espías y especialistas en todas partes. Por desgracia, los amigos de la oscuridad también. Aunque eso es más fácil de creer. Solo hay que encender la televisión en cualquier momento del día. Pude elegir mi destino. Opté por la comisaría de Vigo, la ciudad más grande de la región. Tardé un tiempo en creer y en adaptarme. Imaginad descubrir que ya no estamos solos en el universo
y que ellos están entre nosotros. Pues esto fue exactamente lo mismo. Una vez lo asimilas, te conviertes en un desconfiado paranoico. Veía un demonio detrás de cada cabrón con el que me cruzaba. Cuando dudaba, aprovechaba el caos de la escena para restregar un ajo por la cabeza del detenido o apoyar mi cruz de plata en su frente. Nunca olvidaré los gestos de algunos de aquellos miserables. ¿Pero qué se cree, gente, que soy un vampiro?, me decía entre risas un reincidente al que llaman el pescador. Yo aceptaba su comentario sonriendo, pero realmente pensaba, ¿y si sí? ¿Y si sí? Fueron días extraños, pero que trajeron a mi vida cosas maravillosas, que cambiaron por completo mi forma de ver el mundo. Tuvieron que pasar nada menos que 17 años para enfrentarme a mis demonios. Los estudiosos habían pasado horas y horas escudriñando todos y cada uno de los bosques de este puto país. Pero la vida nos golpea a veces con una cruel ironía. A solo 11 kilómetros de mi actual apartamento, aguardaba durmiente mi pasado, de la forma más estúpida, y de la forma más estúpida iba a despertar de su letargo. La experiencia curtió mi piel y me regaló unas cuantas cicatrices. Un centenar de batallas me convirtieron en uno de los mejores. Me fue otorgado el rango de capitán y el apodo de Muralla, aunque estas épicas aventuras deberán ser narradas por otros. En julio de 2012 una riña familiar me llevó a las afueras, a una zona residencial de clase media alta que se conoce como Los Acantilados. Conducía hacia el sur por la carretera provincial, cuando las negruzcas hojas que llegan a confundirse con una amalgama de algas muertas asomaron en el horizonte. Más rápido de lo que podía soportar me vi frente al nefario bosque de Azor. Mi pie apretó el freno sin que yo se lo ordenase. Casi provoco un accidente. Mi compañero me miró asustado. «¿Qué coño pasa?», gritó. No respondí. Algo me paralizó. Se me aceleró el pulso y comencé a respirar ansioso. Sentía auténtico terror, pánico. Estuve a punto de abrir la puerta del coche y salir corriendo. Aquel lugar emanaba una tenebrosa energía, una oscura esencia que pronunciaba mi nombre. ¿Por qué? En mi cabeza no había motivos. Me costó continuar y me costó dormir. Las pesadillas me persiguieron durante mucho tiempo. Por supuesto, informé a los viejos. No soy idiota. Cualquiera podría ver la relación. Mientras tanto, evitaba el bosque como un claustrofóbico los ascensores. Pero no hubo tiempo para sacar conclusiones. A finales de ese mismo mes, ocurrió lo que esperaba y al mismo tiempo temía. En un año de profecías y conspiraciones, se publicó un libro sobre las leyendas de Azor. Sin embargo, los jóvenes del siglo XXI ya no eran como aquellos abuelos creyentes y agoreros. Los acantilados, Valle Verde y el Valle del Cuervo se llenaron de investigadores paranormales y adolescentes borrachos, portando cámaras, focos y todo tipo de artilugios del kit oficial de cazafantasmas, todos deseando toparse con el hombre alto u obtener alguna prueba. Varios huesos rotos, un ataque de pánico, 2 chavales perdidos en el cerro y un mal viaje de ayahuasca. Uno de los primeros youtubers grabó algo interesante, una sombra de forma humanoide caminando entre los troncos. «Avistado el Pies Grandes», se titulaba. Causó efecto en algunos, vamos a llamarlos aventureros. El ministro de Sanidad, que era un apasionado de la caza mayor, presumía de haber abatido a los 5 grandes. No se pudo resistir. Se adentró en el bosque junto a su hijo mayor y 2 de sus habituales compañeros de cacerías. A las 3:49 de la madrugada, llegué al lugar de los hechos. Un total de 9 agentes de operaciones especiales se preparaban para una incursión nocturna. Buenos hombres, bien armados y entrenados. Fui directo a hablar con su capitán. Le insistí para que reconsiderase su plan.
Llamé a Angus y le expliqué la situación. Él tampoco pudo hacer nada. Se daba por hecho que el ministro y su hijo habían sido secuestrados. Llevaban solo 3 horas desaparecidos. El comisario y los peces gordos que dirigían la operación suponían que el secuestrador no podía haber ido muy lejos en aquellas condiciones. Al otro lado del bosque, una docena de patrullas cubrían varios kilómetros de terreno. Las posibilidades de cruzar Azor son remotas, pero algunos viejos cazadores y granjeros de la zona aseguran que existían senderos ocultos que llevaban hasta las antiguas minas de plata. Yo respiraba angustiado. Todo mi cuerpo se estremecía por un macabro pálpito. El bosque de Azor se ha mantenido salvaje desde tiempos remotos. Los gruesos troncos de los árboles crecían retorcidos. Sus copas se abalanzaban sobre nosotros, con sus esqueléticos brazos abiertos. Las raíces cubrían el suelo como miles de serpientes que salían a la superficie, se enterraban, se cruzaban y se enredaban unas con otras. Decidí acompañarlos. Decidí superar el miedo. Recogí mi equipo del maletero y me uní al grupo. Era muy difícil avanzar en aquel terreno. La lúgubre oscuridad de Azor devoraba la luz de las linternas. Algunos compañeros curtidos y veteranos sufrieron aparatosas caídas, lo cual nos hizo temer por los supuestos rehenes. Todo estaba cubierto por una capa de viscoso y resbaladizo musgo. Los helechos que habían crecido durante siglos eran de un tamaño desproporcionado. La espesura confundía nuestros sentidos. Nos abrimos paso con machetes, como si estuviéramos en la jungla. Era evidente que nadie había cruzado aquella ciénaga antes que nosotros. El bosque estaba lleno de pozos naturales, cuevas inexploradas y trampas que la naturaleza ha creado para defenderse de los invasores. El aire circulaba enrarecido, como en una habitación que llevase años cerrada. El viento era incapaz de penetrar la densa capa de follaje. Al levantar la vista y apuntar hacia arriba con las linternas, tuvimos la impresión de estar en el mundo perdido de Julio Verne. Las copas de los árboles se abrían como un perfecto muro de escudos, ocultando el interior del bosque. Aunque si el escenario era escalofriante, peor era la sensación que producía. Muchos soldados y agentes de policía desarrollan un sexto sentido que en muchas ocasiones acaba por salvarte la vida. Y en aquella, esa vocecita gritaba: «Lárgate de aquí». En cuanto pones un pie entre los matorrales, sabes que algo no te quiere allí. Solo se escucha un continuo susurro, que se convierte en un lamento, como cuando dejas una ventana un poco abierta. Las leyendas son algo muy habitual en esta zona, pero por muy escéptico que fueses, era difícil no tener miedo. Aquel inhóspito lugar producía terror. Cuando mirabas hacia atrás, algo se retorcía en tu estómago, como si alguien cerrase una puerta a tus espaldas y te dejase encerrado en una habitación a oscuras. Al menos, los haces de luz de las linternas de mis compañeros aparecían perfectamente definidos. Se escuchaban crujidos, golpes. Gritábamos sus nombres cada 20 segundos. El espeso manto absorbía el sonido de los potentes megáfonos, como si estuviéramos bajo el agua. Caminamos durante horas solo para recorrer un par de kilómetros. El helicóptero de rescate volaba sobre nuestras cabezas. De vez en cuando su potente foco se abría paso hasta el fangoso suelo. De pronto, se me taponaron los oídos, como si hubiese subido la presión. Los 2 agentes que avanzaban a mi lado hicieron un gesto parecido. Otros 20 interminables segundos con esa molesta sensación. «Señor Márquez, Carlos», gritaron de nuevo. El silencio se rompió con un grito lejano. Luego otro y otro. Armas y linternas cayeron al barro sin dueño. Más gritos y ráfagas cortas. Los chicos se pusieron nerviosos. «Retroceded», susurré. «¿Qué sucede, capitán? Retroceded, rápido». Lo hicieron de inmediato.
No quería gritar. Hablé por la radio. Aquí el capitán Bravo. Agruparos y retroceded. Salid del bosque. Repito, salid del bosque. Es una orden. No dije nada más. No quería asustarlos. Había muchos rumores sobre mi persona. Todos sabían a qué me dedicaba, aunque nadie se atrevía a hacer comentarios. Muchos pensaban que estaba completamente loco. Otros me tenían miedo. Un grito desgarrador interrumpió la retirada. En un solo segundo sobrevino el caos. Alaridos y disparos. El bosque resucitó a nuestros pies e intentó devorarnos. Las raíces se deslizaban por el suelo y los árboles rugían. Nos movimos tan aprisa como pudimos. Unas piernas largas, pero finas como una caña, pasaron a nuestro lado. Aparecía y desaparecía como un espectro. Vi a lo lejos cómo el sargento Montes era consumido por la tierra. El musgo cubrió su piel, en segundos, como un enjambre de insectos. El escuálido gigante nos adelantó dando larguísimas zancadas. Se inclinó hasta mostrar su cuerpo y su pálido rostro, saliendo de entre las copas de los árboles. Una de sus manos descendió sobre uno de los hombres y lo atrapó como a un ratón. No daba crédito a lo que estaba viendo. Disparé. Todos lo hicimos. No sirvió de nada. La criatura incrustó al agente Medina contra un grueso tronco. Al instante, las enredaderas crecieron a través de su cuerpo, succionando sus líquidos vitales, hasta convertirlo en una masa verdosa e inerte. Tras ello, el gigante volvió a esconderse. Corrimos guiados por rudimentarios GPS. Los gritos no cesaban. Fui testigo del horror, de cómo uno por uno el bosque se los llevaba. Cuando salí al exterior, 3 agentes de la UOP, 2 locales y una dotación de bomberos me miraban asustados. «¿Qué ha pasado, señor?», preguntó el más joven de la unidad. No sabía qué contestar. Me di la vuelta, esperando que alguno de aquellos bravos soldados pudiera salvar su vida. Afortunadamente, salieron caminando por su propio pie, 5 de los 9. Respiré aliviado. Podía haber sido mucho peor. El capitán iba delante, abatido con la mirada perdida y encorvado como un anciano, arrastrando los pies. Había perdido su arma y estaba cubierto por una sustancia negruzca. Hubieran continuado caminando hasta caer inconscientes. Fueron interceptados por el resto de compañeros. No hacía falta ser médico para comprender que estaban en shock. Mudos. No reaccionaban a ningún estímulo. Los cubrimos con mantas y los devolvimos al furgón. Allí, alguien repartió café. «¡Levante las manos!», gritó el agente Flynn. Se nos cortó la respiración a todos. Estaba allí. Aquel hombre alto de tez blanca y rasgos amargos. Ropa oscura y una larga gabardina que arrastraba como una capa. Nos observaba. Solo nos observaba, de pie, al borde mismo del bosque. No hizo ningún gesto ni pronunció una palabra. Los agentes que aún conservaban las armas abrieron fuego. Los fogonazos revelaron brevemente a la criatura. Parecía un ser humano, pero yo sabía que no lo era. No recibió ningún impacto. Imposible a aquella corta distancia. Los últimos disparos sonaron dóciles, generando otro de esos espeluznantes silencios. Yo tenía tanto miedo como cualquier otro. Solo se me ocurrió arremeter contra él, alzando la cruz sagrada, recitando un salmo, y se llevó el dedo índice hasta su boca. Lo colocó perpendicular a sus labios. Shhh. Un siseo ronco que apagó mi voz. Un viento gélido atenazó mi espalda y me obligó a dar 3 torpes pasos hacia atrás. Aquel ser oscuro desapareció sin darnos la espalda. En aquel anómalo escenario, todos me miraban como campesinos temerosos del diablo. «¿Qué hacemos, señor? Tenemos que avisar a la comandancia, al ejército», exclamó el sargento Montes. «No», respondí en tono severo. «Pero, señor, he dicho que no». «¿Qué coño era eso, capitán? Usted, comentó otro de los agentes tartamudeando. Como ya he dicho, había rumores.
Historias sobre cazadores de monstruos, sobre informes clasificados y sociedades secretas, pero no podía decirles que son ciertas. Marqué los números y apreté el botón del altavoz. Uno de los agentes miraba de reojo. No me importó. Cuando descolgó no lo dejé hablar. «Artai, te necesito aquí ahora». «¿Quién es Artai, señor?», preguntó el joven agente. «Buena pregunta. ¿Quién es Artai?». No podía pedirles a aquellos chicos que volvieran a arriesgar su vida, pero sí me vi obligado a exigirles que todo lo que había sucedido aquella noche no llegase a los periódicos. Ni siquiera podrían informar a sus familias, compañeros o superiores. Los reuní a todos y se lo expliqué. Algunos, como es lógico, no lo entendieron. Consideraban el asunto demasiado grave, como para taparlo entre una montaña de papeles. Cierto, pero las consecuencias de hacerlo público serían mucho peores. En algunas ocasiones bastaba con un contrato de confidencialidad. En aquella no fue suficiente. Me vi obligado a usar ciertas tácticas menos éticas que quizás no comprenderíais. Llamé a mis superiores de la sociedad. Ellos enviaron de inmediato una docena de agentes y a 2 psíquicos. En solo 10 minutos todos habían olvidado lo ocurrido. Un leve mareo, y continuaron con su trabajo como si no hubiera pasado nada. En contadas ocasiones los testigos han preguntado por el tiempo perdido, pero es un riesgo calculado. Puede parecer cruel, pero es lo mejor. Artai llegó 45 minutos después, saltando desde un helicóptero como el héroe de acción de una película. Hasta entonces nunca había trabajado con él. Nadie en la organización tenía muy claro cuál era su puesto o su rango. Como todos los grandes, tiene un grave problema con la autoridad. Solo obedecía a Angus. Su aspecto no había cambiado lo más mínimo en 17 años. Complexión atlética, moreno, con barba y algunas canas más que la última vez. De pocas palabras, aunque no sin llegar a ser hosco. Nunca se quitaba las gafas. Al menos yo nunca lo había visto sin ellas. Los supervivientes de la UOP fueron trasladados a su cuartel y se les concedió unas merecidas vacaciones. El retén de bomberos enviado de vuelta a su base. Los agentes de policía y 2 periodistas recién llegados regresaron al punto de partida. Un peligroso criminal fugado había secuestrado al ministro y a su hijo varón. Artai caminó hasta pisar las primeras raíces. Observó atento y sin moverse como si estuviera delante de un cuadro de Goya. Se giró resoplando, arqueando una ceja. «Uf». Me miró y asintió. Había visto algo. Algo que solo él podía ver. Los ojos de Artai son capaces de traspasar el velo del inframundo y los invisibles muros que separan nuestra realidad de otras. Se acercó a la furgoneta, agarró el micrófono de uno de los técnicos y dijo algo que me produjo la náusea. «Creo que es un elemental. Bravo está aquí y sigue vivo. No puede ser casualidad». Recogí la mochila que había caído tras él. Tartamudeé. «Es un problema, compañero», respondió mientras se preparaba. «Se trata de una criatura elemental, un ser vinculado con la naturaleza, la vida y la muerte. Seguramente el que estábamos buscando. ¿Quién iba a pensar que estaría en un lugar infecto como este?» Mi rostro se descompuso y vomité. «¿Y cómo es posible que una criatura como esta sea malvada?», comenté. Artai enfundaba sus peculiares armas y guardaba distintas herramientas en los muchos bolsillos de su chaleco. ¿Malvada? ¿Quién dice que es malvada? Fruncí el ceño al instante. Esa cosa se ha llevado a 8 personas esta noche. Artai no respondió. Me entregó una potente lámpara de gas y algunas barras de luz química. «Vamos», indicó dándome una palmada en el hombro. El equipo especial ya estaba preparado. Un Suburban negro se detuvo en la carretera. Angus, Salomón y uno de los miembros. Angus, Salomón, Ezequiel y 3 hombres más bajaron. Era algo importante, sin duda. Los maestros no suelen abandonar sus milimetradas rutinas. Viven como auténticos monjes. «Dejad aquí todas las armas». «Pero no entiendo», repliqué. «Otra lección que he aprendido con el tiempo.
Ciertos conceptos, en principio simples, se hacen complejos cuando se traspasan las fronteras de lo extraño. Nos adentramos en el bosque con prudencia, pero sin perder tiempo. Artai y yo al frente. Durante la lenta marcha, Artai, como un maestro haría con su alumno, continuó su exposición, aunque sería más acertado llamarlo instrucción, acerca de los elementales y algunos otros habitantes de eras pasadas. Son peligrosos y poderosos. Estarían en las primeras posiciones de una escueta lista de seres supremos, que literalmente construyen la realidad que conocemos. Normalmente imparciales guardianes que protegen la Tierra. Pero tenemos que entender que no hablábamos de criaturas físicas o etéreas. Hablamos de entidades supraterrenales que forman parte de un todo. Imaginad, por ejemplo, que el Amazonas tuviese una forma física, el desierto del Sáhara, la tundra siberiana o el océano Pacífico. Una forma engendrada a partir de la misma materia que componen esos puros lugares. Solo hostiles para defenderse de sus agresores. Pero en el bosque de Azor nos encontramos con una anomalía, en principio inexplicable, un ser elemental corrompido. Salomón, el anciano que avanzaba ayudado por 2 de sus discípulos, susurró: «Muerte. Solo veo muerte en este ancestral bosque. Milenios de sangre corren por sus raíces». «¿Por qué aquí?», preguntó Artai. «Este lugar no encaja con otros que hemos estudiado». Salomón sonrió. «Joven amigo», respondió, «no podemos saberlo. Solo podemos suponer que en otro tiempo, gran número de estas criaturas poblaban la tierra. Pero uno tras otro fueron cayendo presa de las guerras, la deforestación, la industria y el nocivo progreso. Hemos tratado con desprecio a la madre tierra». «Salomón», interrumpió Artai, «no es momento para el discurso de salvemos la tierra. ¿Qué ha pasado en este bosque?» «Magia», contestó. «Una magia que desconozco». Continuamos escuchando asombrados. Artai se adelantó junto a 2 de sus hombres, por hacer un resumen. El bosque, resistiendo los ataques de vándalos, desalmados y codiciosos, había enfermado. Su savia se había contaminado con la sangre de los malvados, convirtiéndose en una especie de depredador que necesita maldad para sobrevivir. Artai detuvo el avance levantando el puño. Me ordenó guiar la marcha. «¿Qué coño quieres que haga?», susurré. «¿Crees que vivo aquí?». Negó con la cabeza, encogiendo los hombros y haciendo una mueca con la boca. Angus y Salomón sonrieron. «Bien pensado, Artai», dijo el anciano. «Tú solo camina», insistió mi compañero. Lo hice, convencido de que morirían todos por mi culpa. Me moví con más cuidado que un ciego en una orgía. Fueron pacientes. Pasamos horas perdidos hasta llegar a un gran túmulo. Artai me frenó palmeando mi espalda y señaló unos matorrales. Entre las hojas resaltaba la oscuridad de una caverna, una entrada de formas angulosas en la roca. El interior era en parte natural, pero había rastros humanos. Había marcas de herramientas manuales en el techo y varias pinturas rupestres en las paredes. La rampa descendía unos 8 metros hasta una gran bóveda. Uno de los chicos encendió la potente lámpara y todo se iluminó como si hubiese salido el sol. La visión era espantosa, perturbadora. Miles de raíces brotaban por todas partes cubriendo las rocas. Caían desde la superficie enrolladas en las estalactitas, reptando. Respondieron a la luz cobrando vida. Se movían sinuosas como los tentáculos de un pulpo, incrustados en las paredes y dispuestos como si alguien hubiese tratado de levantar un macabro tabique con ellos. Un incontable número de cuerpos, envueltos por una viscosa membrana transparente y atravesados por cientos de finas agujas hipodérmicas naturales. Algunos estaban intactos, algunos semidigeridos y otros eran solo huesos carcomidos. El néctar ascendía rojizo hacia troncos y tallos.
un muro de carne. El suelo estaba encharcado. El constante goteo producía un sonido exasperante. El olor era nauseabundo. «Dios mío», exclamé. Mientras nosotros aceptábamos aquel horror, Artai y los miembros de su unidad buscaban los cuerpos. No hubo suerte. Ya estaban muertos. No podíamos hacer nada por ellos. Si los hubiéramos liberado, las consecuencias habrían sido letales para nosotros. Acabar con la criatura o intentarlo tampoco era una opción. Los ancianos consideraron la idea de limpiar la corrupción de Azor. Pero tal obra necesitaría un tiempo indeterminado. Así que decidimos atraparlo, contenerlo, para evitar que hiciera más daño. Pero antes de salir de aquel infierno, sucedió algo que Salomón interpretó como una clara señal, que daba sentido a mis experiencias pasadas. En una de las inmundas paredes, una pequeña cavidad de peculiar forma se resistía a hundirse en la capa de hediondo mantillo que impregnaba por completo la guarida. En su interior una luz esmeralda brillaba intensa, parpadeando. Solo yo podía verla. Sentí un instantáneo terror que nubló mi mente, mostrándome horrendas imágenes. Mi corazón comenzó a palpitar al mismo ritmo que aquella luminiscencia. «¿Qué te pasa, muchacho?» Artai tuvo que sujetarme para que no me desplomase. Algo en el interior de mi pecho también se iluminó. Los agentes formaron un perímetro de seguridad. Angus miró a Salomón arqueando una ceja. «Creo que ya has estado aquí antes, muchacho. No hemos llegado a este miserable lugar por casualidad». Literalmente me arrastraron fuera de la cueva. En cuanto respiré el profano aire exterior, todo pasó. Aquel breve suceso confirmó para el viejo mi conexión y mi relevancia en esta historia. Habría que investigarlo. Pero esa nueva información la descifrarían días más tarde. La trampa era sencilla, pero requeriría un gran poder. Si os estáis preguntando por qué no nos sucedió nada en todo el tiempo que permanecimos en el bosque, sabed que yo también lo pregunté. Azor solo respondía al mal. Todos nosotros éramos solo hormigas correteando por el fango. Por ese motivo, Artai había ordenado dejar atrás las armas. Él mismo encontró una perfecta jaula a unos 500 metros de donde nos encontrábamos. Un monumento funerario que posiblemente databa del Neolítico. 7 enormes piedras de granito formando paredes y un tejado sobre una fosa excavada en una elevación de tierra. Las ataduras y los conjuros de protección se podrían grabar en la roca y permanecerían indemnes con el paso de los siglos. Pero en cuanto uno de los ancianos clavó la puntiaguda base de su báculo en el musgo, el bosque gruñó, como un oso defendiendo su territorio. Ezequiel levantó su arma con delicadeza. Artai levantó la mano en señal de alto. Oteó desde la cima como el vigía de un barco pirata, hasta que el bosque cayó. Tuvimos que urdir otra forma para llevar a cabo nuestro plan. «Pondremos un cebo», sugirió Artai. Angus y los maestros no parecían conformes. «¿Qué quieres decir con un cebo?», preguntó Salomón. «No podemos sacrificar a...» Sí que podemos», interrumpió el cazador. «Es la única forma, y puede que ni siquiera así funcione. No sabemos nada acerca de estos seres». Se hizo un silencio culpable. Artai tenía razón. Cuando lo conocía era uno de esos lobos solitarios que rechazaba cualquier tipo de relación profesional. No podría describirlo como un tipo atormentado o deprimido. Más bien era capaz de atormentar o deprimir a quien pasase demasiado tiempo a su lado. Yo tampoco era el más sociable del barrio. Fue complicado. Todos cargamos con nuestro pasado. El plan era sencillo, pero tendríamos pocos segundos para actuar. Un helicóptero se acercó minutos más tarde. De su tripa colgaba una jaula de hierro. Dentro, una pequeña y desagradable criatura, con torso de hombre, cabeza y patas de carnero. Sus cuernos, exageradamente largos, se colaban entre los barrotes, al igual que su cola. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, en parte, y su piel era de un rojo negruzco como el vino tinto.
¿Qué coño es eso?, pregunté. Un íncubo, respondió Artai como si nada. ¿Qué?, exclamé. Un demonio, un corruptor. Este es su aspecto real. Era inspector de Hacienda. Lo capturamos hace un mes. Insalvable. El hijo de puta lleva demasiado tiempo jodiendo a la gente. ¿Qué?, grité. Mi voz se rasgó como la de un preadolescente. Cuando estuvo perpendicular a nosotros, Artai hizo una señal. «Preparados», susurró por el comunicador. «No os mostréis hostiles, o el bosque os matará. Tranquilos. Respirad hondo». Se prepararon 3 estacas de acero en 3 puntos cardinales. Al lado de cada una de ellas esperaban 2 fornidos soldados, sujetando 2 enormes mazas. Enganchadas a las estacas, 3 gruesas cadenas de plata que terminaban en 3 voluminosas argollas. De principio a fin, grabadas con innumerables conjuros y runas protectoras. 3 maestros preparados para sellar la trampa. Yo asentí. Artai abrió el puño y la jaula cayó. El barro amortiguó el impacto. No hubo lucha. La criatura pareció rápido, atraída por la infinita maldad de un inspector de Hacienda. Quiero decir, de un demonio. Cuando vi por primera vez los ojos de Artai teñidos de negro, sus colmillos cuando apretó los dientes, y cómo fue capaz de inmovilizar a la criatura, me aterrorizó. Tardé mucho tiempo en asimilarlo. Durante mucho tiempo sostenía mi rosario cuando estaba a su lado. Fue una perfecta danza. Yo coloqué la argolla de su cuello y otros 2 soldados las de sus muñecas. La magia hizo su efecto y la criatura cedió. «¡Ahora!», grité. Nuestros compañeros golpearon con fuerza y al compás. El eco de los mazazos que hundían poco a poco las estacas en el suelo, los rezos y los rugidos de aquellos 2 animales. Brutal. El suelo tembló, los árboles se movieron y el techo del bosque rugió. El elemental también lo hizo. Artai soltó sus muñecas y le dio una patada en el pecho, lanzándolo contra la piedra. «¡Ahora!», gritó de nuevo. Cada equipo tiró de su respectiva cadena como marineros alzando las velas. Un tercero, usando un soldador, derritió una barra de plata sobre la última argolla. Los maestros se quitaron sus anillos y los apretaron contra el metal fundido como si fuera cera, dejando su sello en cada una de ellas. Las cadenas sagradas brillaron. El bosque se apagó. La criatura inclinó la cabeza y cerró los ojos como dormida.